Señor, aleluya. Bien, como estamos en esta posición, o sea, de pie, vamos a abrir la Biblia de una vez para leer del texto que queremos tomar para meditar o aprender esta noche. Y tenemos la lectura en Hechos. El único libro histórico del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay varios libros históricos, pero en el Nuevo Testamento solo uno, y es este, Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer en el capítulo 8, el verso número 29, dentro de un subtítulo que dice Felipe y el etíope. Hechos capítulo 8, verso 29, dice la palabra del Señor: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que iba o leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y dice el verso 33, el pasaje que la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. En la oportunidad pasada que estuvimos hablando acerca de la visión, la unción y la misión, concluimos precisamente con este personaje llamado Felipe, que fue el que en primer lugar obedeció y puso en práctica el servir al Señor para cumplir la misión. Por eso hoy retomo pues este personaje, pero el tema que he traído lo he titulado exactamente la pregunta que le hizo Felipe al etíope. Le dijo: ¿entiendes lo que lees? Una pregunta muy importante, y a mí me encanta, como les he dicho, siempre me gusta enseñar basado el tema o abriendo pues el fondo de la enseñanza en preguntas. Y me encanta pues que en esta noche tengamos esta pregunta, porque gracias al Señor el haber aprendido a leer es una bendición. El poder leer nos ayuda tremendamente, pero necesitamos también saber que alguien quiere enseñarnos, y todos sabemos que el ser humano desde el principio ha tenido la necesidad de un maestro, de alguien que enseñe. Entonces, la pregunta fue: ¿entiendes lo que lees? Y él, hermanos, fue muy sincero, y es lo importante, hermanos, entender claramente en el momento de aplicar o saber responder de acuerdo a nuestra sinceridad. Aquel hombre, aquel etíope,
él venía leyendo, dice la palabra que venía leyendo un pasaje de Isaías 53. Supuestamente era un texto solamente, una pequeña porción de la palabra que había logrado adquirir allí en Jerusalén, donde había venido para adorar. Recuerde que habían fiestas muy importantes, a lo cual venía de diferentes partes del mundo, de la tierra, a adorar, ya que ellos habían recibido la enseñanza de que solo en Jerusalén se debía adorar. Es decir, porque entendían lo que ya he enseñado, lo que significa Jerusalén, ¿verdad? Allí venían a buscar la paz, a buscar al Dios de paz y a oír también enseñanza, cátedras dadas por los intérpretes de la ley y todo lo que allí estaba, que allí funcionaba, por allí estaba prácticamente todo lo que enseñaban las verdades tanto de la ley como de los profetas. Pero entonces, hermanos, aparentemente lo que había logrado adquirir era un pequeño fragmento de la palabra o de las escrituras, y era del profeta Isaías, como ya dijimos, capítulo 53, donde habla del siervo, presentando pues al Mesías como el siervo, quien más adelante podemos entender que Felipe pues le pudo explicar, y el etíope entendió exactamente, porque hubo esa motivación. O sea, el Señor movió a Felipe para cumplir la misión para la cual había sido enviado allí a Samaria. Entonces, de Samaria pues fue llamado a ir al desierto donde venía este personaje, y él venía, ya dijimos, leyendo la palabra. Pero lo importante que aquí conocemos es que él necesitaba entender. Y él le dice que él no sabía de quién estaba hablando allí aquello, o aquel profeta o aquel hombre, si hablaba de sí mismo o de otro. Y bueno, ahí hubo la oportunidad entonces de empezar a enseñarle. Entonces, lo que quiero referirme es que la importancia de alguien que enseñe, eso es de parte de Dios, porque Dios es el que envía, Dios es el que llama. Allí entendemos, dice la palabra, el verso 29, dice que el Espíritu dijo a Felipe: ve al desierto y júntate. He aquí que alguien viene en un carro y quiero que usted sea el hombre idóneo, capacitado para enseñar. Aleluya. Ya estaba allí. Ya dijimos, Felipe no era un apóstol. No fue un apóstol. Él fue solo un diácono. Pero él conocía la palabra. Él había oído, había leído y había guardado la palabra. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1 verso 3, donde donde el apóstol Juan dice a través del Espíritu: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda la palabra de esta profecía o de este libro. Entonces ahí encontramos algo muy importante. El término bienaventurado ya dijimos que significa feliz. ¿Cuántos son felices en esta noche? O sea, ustedes son y deben experimentar y saber por qué recibimos esa felicidad. Bienaventurado el que lee, el que oye, y luego añade, y el que guarda, o los que guardan. Porque hay simplemente los que leen y hay simplemente los que oyen.
y más nada. El mundo está lleno de gente que ha oído de la palabra de Dios, que la han leído, inclusive la tienen en sus casas, en un atril, allí en la sala, abierta, y la tienen abierta al Salmo 91, pero simplemente lo tienen como amuleto, ese salmo. Cantidad de personas que solamente entienden de que, que es maravilloso, que es importante morar bajo la sombra del Omnipotente, que es importante tenerle a Él como el todo suficiente, esperar de Él que cumpla su palabra de guardarnos, de protegernos, pero no leen. Ellos simplemente oyeron a alguien y ellos no la leen, porque si lograsen leerla, hermanos, llegarían al capítulo 91, verso 14, donde dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Note bien, note bien, note bien. Si usted lee cuidadosamente, hermanos, usted experimenta algo maravilloso y es feliz por haber conocido el nombre glorioso del Señor Jesucristo y haberse identificado con Él y seguir confiando en Él y seguir guardando su palabra, seguir obedeciendo, en otras palabras, esa verdad maravillosa, esa verdad gloriosa como es el leer la palabra, el oír la palabra. Recuerde que nuestra fe pues va creciendo, va aumentando cada día más, cada vez que leemos la palabra, cada vez que la oímos, cada vez que guardamos esos mandamientos. Por ejemplo, hay algo que de repente no lo notamos, no lo vemos como mandamiento maravilloso del Señor, pero Él dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Nota bien la importancia, lo importante de amar a Dios. Y eso lo aprendemos o lo hemos aprendido leyendo. Amén. Yo recuerdo cuando llegué al Evangelio, o el Evangelio llegó a mí, yo no sabía leer muy bien. Yo leía muy mal. Pero una joven allí, una jovencita adolescente, quise decir, estaba allí, que conocía la Biblia, era hija de padres que practicaban el Evangelio a su manera, pero ella conocía la Biblia. Y ella me enseñó a leer la Biblia, me enseñó qué es un capítulo, qué es un versículo. Qué maravilloso que podemos tener la Biblia de esa manera. Porque aquí cuando se habla y se vamos a leer la Biblia en el capítulo tal, versículo tal, pues todos sabemos ya, porque hemos aprendido a leer y sabemos leer, y cuidadosamente el que nos dio esa facilidad pues fue una gran bendición de parte de Dios. Hoy tenemos esa facilidad. Entonces recibimos la bienaventuranza por leer, pero ya si alguien te pregunta, hermanos, a usted acerca de las Escrituras, pues ya sabe responder, no como el etíope, no como aquella persona, porque ya entiende lo que lee. Y por eso es importante prestar atención, prestar oído a lo que leemos. Porque tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántas vueltas dio el pueblo de Israel en los muros de Jericó para que cayeran? No han leído la Biblia entonces. ¿Cuántas? ¿Cuántas vueltas?
13 vueltas. 7 dieron el séptimo día. Pero 6 días anteriores estuvieron dando una vuelta por día. Y el séptimo día dieron 7. Ahora, 6 más 7. Entonces, note bien, si usted lee la Biblia cuidadosamente, aprende diariamente y entiende lo que lee. Gloria al Señor. Ya, por ejemplo, los que escriben canciones, alabanzas supuestamente a Dios, pues las escriben de acuerdo a lo que han leído. Pero también han escrito canciones que no están de acuerdo a lo que leen. Porque precisamente de allí nació una alabanza que dice, con un brinquito, el muro se cayó. ¿Dónde ha leído esa persona? ¿Ah? ¿Dónde está escrito? O con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Él era rey. Ya era rey. Según David le reconocía como rey. Y escribió el Salmo 24, donde habla del Rey de Gloria. Entonces no fue la corona de espinas la que él se hizo rey. Pero eso sucede porque o leemos mal o no entendemos lo que leemos. De allí la importancia de leer y entender. Pero si usted no entiende, hermano, pregunta. Acércate a alguien. Aunque creo, hermanos, todos los que leen la Biblia, pues estudian teología, porque esa es precisamente la fuente de la teología, la Biblia, la palabra de Dios, que ya dijimos, o dijo el apóstol Pablo, que es útil para, ya usted lo conoce, ¿verdad? Sí, y ya dijimos también el por qué nos es necesario leer, porque alguien en cualquier momento nos va a preguntar. ¿Y cómo le vamos a responder? Amén. Yo recuerdo que aquella hermana de la cual les mencioné ya, ella siempre nos hablaba de que buscáramos, o sea, la palabra de evangelizar de ella era: hay que buscar el camino de la vida, decía ella. Hay que buscar a nuestro Padre Celestial. Y siempre hablaba del Padre Celestial, pero en mí quedaba aquella frase, sí, cómo no, quedaban, o sea, quedaron, todavía recuerdo, pero nada más, de ahí no salía. Hay que buscar el camino de la vida. Hay que buscar al Padre Celestial. Pero más nada, ella nunca nos habló más al respecto. Es tanto que el día que nosotros asistimos al primer culto, luego nos invitaron para el segundo culto, y entonces ese día yo recuerdo que le pregunté que cómo hacía uno para convertirse o pertenecer o ser evangélico. Entonces ella simplemente lo que nos dijo fue: no, pues cuando el predicador termine de predicar, él siempre hace la invitación que el que quiera recibir a Cristo como suficiente y único Salvador, entonces uno levanta la mano y allá lo invitan a pasar adelante. Y ya, eso es todo. Eso fue lo que me respondió. Bueno, pues entonces nosotros o estamos allí oyendo la palabra. Y como digo, yo no había leído antes de eso la Biblia, la palabra de Dios. La había visto. Una de mis tías cargaba una Biblia
pero aparentemente para ese momento era prohibido tener una Biblia o leerla. Pero recuerdo que ella cargaba un libro negro y lo cargaba bien embocotado en trapos y en una bolsa, una mochila, como se le quiera decir. Y ella llegaba y se escondía, se iba por allí. Pero sabe que uno de niño es muy curioso, hermano, ¿eh? Uno curioso, y nos íbamos detrás de mi tía a ver a dónde era que se iba y qué era lo que iba a hacer. Ella allí estaba de espaldas hacia donde la podían observar, pero estaba supuestamente leyendo la Biblia. Pero ella nunca nos llegó a hablar a nosotros de nada de la Biblia, de eso, porque como dije, era bastante serio el asunto, que el que tenía una Biblia tenía que tenerla escondida. Pero qué maravilloso, hermanos, que llegó el momento en que, claro, se le adjudica esto a Lutero, ¿no? Que fue el que pregó no sé cuántas tesis para enseñar al pueblo las cosas, pero Dios ya venía revelando, Dios ya venía preparando, gloria al Señor, y permitió que la palabra fuera escrita, fuera predicada, fuera enseñada, porque Él había preparado, gloria al Señor, de antemano las cosas maravillosas del reino celestial para revelarlas, para enseñarlas, gloria al Señor. Y cuando los que oyeron esa palabra, dice que creyeron y fueron prácticamente preparados también para enseñar a otros, porque se necesitaba que todos fueran o recibieran esa bienaventuranza de oír, de leer, de aprender y de vivir y de guardar esa palabra maravillosa para la cual había sido enviado, gloria al Señor. A través de Isaías, por ejemplo, el Señor estuvo diciendo que Él da pan al que come y semilla al que siembra. Gloria al Señor. Allí dentro de esta palabra encontramos la parábola del sembrador. Y usted ha leído esa parábola, ¿verdad? Dice que salió a sembrar. Parte de la semilla cayó en el camino, parte en pedregales, parte en buena tierra. Y resulta que allí el Señor explica esa parábola y la explica muy bien, porque dice que el que cayó, o la semilla que cayó junto al camino, le compara o les dice, o dice que es como los que oyen la palabra, viene la palabra a ellos, pero vienen las aves y se comen aquella semilla, pues no hay nada. La que cayó en pedregales o entre espinos, en pedregales dice que salió el sol y se secó, aquella semilla no germinó para nada. La que cayó entre espinos crecieron y la ahogaron. Pues dice la palabra que así es aquel que recibe la palabra, la oye, no continúa leyendo, no continúa alimentando o regando aquella semilla, sale el sol, se seca, crecen los espinos, ahogan esa palabra, esa semilla, pero una parte cayó en buena tierra. Aleluya. Entonces dice que la que cayó en buena tierra creció y dio fruto a 100 por 1. Es decir, por un grano dio 100. Ese es el que recibe la palabra con gozo y con alegría y empieza a hacer crecer esa palabra, sigue alimentando, sigue dando oportunidad, sigue entendiendo, porque es necesario, hermanos, entender lo que significa ser entendido, valga la redundancia.
Según el libro de Daniel, hermanos, dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Note bien, los entendidos. Y para recibir entendimiento necesitamos la palabra, necesitamos leerla, necesitamos continuar oyéndola y necesitamos guardarla para poder permanecer y para poder ser limpios. El Señor dijo a sus discípulos allá en Juan 17 o 15, dice claramente que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vea la importancia de leer la palabra, porque llegamos a tener esa bendición de ser limpios, purificados. Llegamos a tener ese privilegio de ser encaminados, de ser guiados, porque esta palabra, dijo David en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nota bien, la palabra nos guía, nos ilumina, nos protege y nos enseña cada día el camino que es hacia arriba para los entendidos. Ya dijimos, necesitamos entendimiento, conocimiento y sabiduría. El libro de los Proverbios, por ejemplo, si usted lee cuidadosamente más y más la palabra, te recomiendo leer cuidadosamente el libro de Proverbios. El libro de Proverbios te enseña sobre la vida social, la vida cotidiana, la vida inclusive matrimonial, la vida en todas las áreas pues de tu vida. El libro de Proverbios te enseña al joven soltero, en ese caso, a cuidarse como varón de Dios. Enseña al sabio, inclusive le da más sabiduría, porque el objetivo de los Proverbios, si usted y yo lo leemos cuidadosamente, aprendemos de Salomón que él dijo que es para entender sabiduría y doctrina. Oye bien, allí está la palabra o el término doctrina. ¿Qué necesita un doctor para llegar a ser doctor? ¿Ah? ¿Qué necesita? Leer, estudiar, sí, leer. Si no lee, oye, va a tener problemas. Pero para llegar a ser doctor, o sea, doctor, es porque ha tenido enseñanza, ha aprendido, ha leído y así sucesivamente. Entonces, mi hermano, usted y yo estamos invitados a crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, en sabiduría, en conocimiento, en toda palabra, aleluya, de bien, de armonía, de comprensión y de compromiso con nuestro Dios. Entonces volvemos aquí a Felipe, porque él, hermanos, ya dijimos, era solo un diácono, pero él había sido lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio de los de afuera y los de adentro. ¿Qué aprendemos allí cuando leemos esta parte? ¿Qué podemos aprender, mis hermanos? Oye, que mi testimonio con los de afuera, o sea, el que no es de la iglesia, el que no es creyente, tiene que ser un buen testimonio. Dar un buen testimonio, porque usted puede ganar un alma, una persona,
no solamente tal vez enseñándole o predicándole o hablándole o aclarándole puntos bíblicos, puede pasar un buen tiempo con él de esa manera y no lo va a ganar. Pero con su testimonio es que usted puede ganar rápidamente una persona. Porque lo que haces habla mucho más fuerte a veces que lo que dice, pues lo que habla. Por eso alguien dijo, lo que haces me habla tan fuerte que no me deja oír lo que predica. Entonces, mi hermano, es interesante cada día leer cuidadosamente la palabra, recibir instrucción para poder enseñar a otros, para poder predicarles a otros, porque sabemos y entendemos, hay un texto que dice, ¿cómo irán o cómo oirán si no hay alguien que les predica o les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, usted es un enviado del Señor allí donde labora, donde está, aún en su hogar, hermanos, en su familia. La primer iglesia o obra o misión que usted debe cumplir, volviendo a tocar el tema pues de la misión, es su familia. Usted tiene que aprender, si usted lee cuidadosamente la vida de Josué o el libro de Josué, que allí está su historia. Recuerde que Josué era el último que salía o estaba en el templo. Se cerraban las puertas, pero Josué era el que quedaba apagando las lámparas. Oye bien, Josué, el gran líder, hijo de Nun. Y usted sabe algo más, usted ha leído. Entonces no necesito narrarle más de la vida de Josué. Pero en su vida o en su trayectoria, hermanos, él primeramente vivió una vida de rectitud, de fidelidad a Dios. Por lo que cuando se despide del pueblo, hermanos, hay un desafío allí tremendo que él les dice, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses en cuya tierra habitáis, o a los dioses del otro lado del Jordán, o escogeos hoy, ¿a quién sirven? Vamos a ver. Ellos dijeron, vamos a servir a Jehová. Porque Josué dice, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy cuando leemos tal vez cuidadosamente, pues nos atrevemos a juzgar el término de lectura tal vez. Pero Josué sabía, él entendía, él conocía lo que leía y lo que hablaba. Porque de repente nosotros decimos, no, mira, Josué dijo, él tenía que decir mi casa y yo. Según nuestro español, ¿no? Nuestro léxico, nuestra dicción. Pero la importancia de que él dijo, yo y mi casa, es porque él sabía que con toda fidelidad él servía a Dios. Él había servido al Señor y que había sido ejemplo, era la autoridad. En realidad desempeñaba la cabeza en realidad de aquella familia. Por eso tuvo propiedad, o lo dijo con propiedad, yo y mi casa. Porque toda su casa había visto el ejemplo de servicio y entonces él tuvo esa afirmación maravillosa. Qué bueno es que usted en su casa pueda tener y decir con autoridad y con propiedad esas palabras. Por eso lo logra, hermanos, leyendo continuamente, alimentándose de la palabra del Señor, recordando que no solo de pan
vivirá el hombre. A veces cuando leemos ligeramente ese texto, tal vez decimos, no solo de pan vive el hombre. Cuando lo queremos solamente citar, pero cuando lo leemos cuidadosamente, allí dice, no solo de pan vivirá. Es decir que en todo el trayecto de sus días, de su vida, de los años, tenemos que aplicar lo que dijera Moisés en el Salmo 90, verso 12, donde él dijo, enséñanos de tal manera a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos. Hay un maestro, como dije, que desde el principio sabía que tenía que enseñar al hombre. Él todavía sigue siendo el maestro. Amén. Él todavía sigue, inclusive, ya lo que no sigue es escribiendo, pero sí sigue hablando, gloria al Señor. Él escribió unas 4 veces, ha escrito Dios. ¿Usted sabe cuáles? ¿Dónde y cómo? Unas 4 veces ha escrito Dios. Y fue el privilegio que dio a uno de sus siervos, que fue el primer hombre de tener una tableta. ¿Sabe quién fue, verdad? Ajá. Por aquí está representado. Las tablas de la ley. Allí escribió Dios por primera vez para el ser humano. Pero Moisés partió esas tablas, las quebró y tuvo que labrar luego, preparar unas semejantes y subir luego otra vez para que Dios volviera a escribir. Y para que no dijesen que era la ley de Moisés, como dicen los judíos y sabáticos, que es la ley de Moisés, que por eso está dividida la ley. La primera que fue la que escribió Dios primero, pero la segunda igualito tuvo que Dios escribir. O sea, allí escribió Dios por primera vez, ya dijimos. Luego lo encontramos escribiendo con un dedo en lo encalado de la pared, allá en el Palacio Real, en Babilonia. Era escritura. Y alguien pudo leerla, ¿verdad que sí? Bienaventurado el que lee. Imagínate que no hubiese alguien que hubiese leído, pero rápidamente alguien leyó y lo que había escrito allí era del dedo de Dios o del ángel de Jehová, y allí estaba la sentencia para aquel rey que había abusado por haber sacado las copas de oro del templo que había llevado su padre Nabucodonosor. Entonces él hace un banquete y saca las copas, los vasos de oro que eran del templo consagrados a Dios, los sacó para su festín allí. Pero Dios tuvo que escribir la sentencia. Mene, mene, tekel, uparsin. Y allí la interpretación, gracias a Dios, en arameo, le dice claramente: tu reino ha sido roto. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los persas, lo que hoy es Irán. Entonces, mi hermano, es importante conocer. La tercera vez que la encontramos escribiendo es en el templo. Y siempre ha estado la pregunta: ¿qué escribió el Señor allí en el
piso, en el suelo, en el templo, mientras los hombres acusaban a la mujer adúltera. Dice la palabra que el Señor se inclinó y empezó a escribir. ¿Qué escribió él allí? Era la tercera vez que escribía para los humanos. Bueno, alguien de los profetas dijo que el nombre de los que se apartan, de los que te dejan, será escrito en el polvo de la tierra. Y como la palabra era, el que de vosotros esté sin pecado, sea el que lance la primera piedra. Pues cada uno de ellos empezó a salirse, y allí estaba pues una enseñanza maravillosa, y es que allí dejaban pues totalmente, no tenían moral para estar en la presencia del Señor, ni tampoco para condenar. Por eso aparentemente, según el profeta, aquellos nombres de aquellas personas estaban siendo inscritos allí en el polvo de la tierra. Y la cuarta vez, que ya es espiritual, que escribió el Señor, está en su corazón. Amén. Había promesa del Señor diciendo: escribiré mis leyes en las tablas del corazón. Entonces, esa es la cuarta vez que el Señor escribió. Y nosotros somos privilegiados porque gozamos de esa gran bendición que el Señor escribió sus leyes, o su ley, sus mandamientos en nuestro corazón. Y si está en nuestro corazón, entonces las hemos guardado, las guardamos y estamos obedeciéndolas, y somos bienaventurados porque esa ley está escrita en nuestro corazón. Para obediencia, para fidelidad, para servir a Dios. Entonces, maravilloso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Entiendes lo que lees? Esa es la pregunta. Sigue leyendo la palabra. Y ya te digo, si no entiende algo, porque en realidad pues hay textos oscuros, pero es para que nosotros entonces indaguemos, busquemos, escudriñemos. Recuerde que la Biblia es el único libro escrito en parte literalmente para que nosotros podamos entenderla, pero con el contexto espiritual, para que también podamos entender lo espiritual. Gloria al Señor. Eso es importante. Entonces, sé bienaventurado, permanezca siendo bienaventurado, leyendo la palabra, oyendo la palabra, guardando la palabra. Cómela continuamente. Jeremías dice que él comió la palabra. David dice que la palabra es más dulce que la miel, gloria al Señor, y que la que destila del panal. Entonces, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena entender lo que leemos. Póngase en pie, mi hermano. Aleluya. Cada día, hermanos, si usted oye temas, cosas como ya dije, de repente me metí en un punto de alabanzas, por ejemplo, que a veces creemos que las estamos dirigiendo al Señor, que estamos alabando al Señor. Pero resulta que si entendemos lo que leemos y lo que decimos, nos damos cuenta de que no estamos alabando a Dios con esa frase, con esa alabanza, con ese cántico, simplemente porque lo hemos oído. ¿Ve? Pero es importante, mi hermano, cada día entonces alimentarnos bien, leer bien, cuidadosamente y guardar, obedecer, poner en práctica la palabra del Señor. Usted ha sido llamado a ser maestro. Sí, Señor, maestro. Todo el que lee la palabra se está preparando para ser el maestro. Hay mucha gente que necesita, hermano, y usted enseñando la palabra,
usted aprende mucho más también. Yo he aprendido muchísimo enseñando. Y me gusta oír también enseñanzas, porque sé que eso es edificativo para mi vida y sé que el Señor me va a dar el premio maravilloso, el galardón. El título para los estudiantes de teología, hermanos, se gradúan o nos vamos a graduar arriba en la patria celestial, recordando que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en el cielo, y que allí vamos a recibir nuestro título de graduandos teológicamente. Gloria al Señor. En poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dice, va a decir allí en el título que usted y yo vamos a recibir. Y aparte de ello, vamos a recibir una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Hoy día usted conoce el nombre de Jesús, o sea, a Dios como el nombre de Jesús, que significa Salvador. Aleluya. Pero usted y yo vamos a recibir una piedrecita blanca y un nombre en esa piedrecita. Prepárate, guarda la palabra, obedece la palabra, guarda esas palabras y a fin de ello vas a recibir esa piedrecita blanca y ese nombre nuevo y el derecho a entrar a la patria celestial. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta bendición, por este privilegio, Señor, que nos ha dado de conocer tu palabra, de oír esa palabra maravillosa, de guardarla. Enséñanos, oh Dios, de guardarla como un tesoro maravilloso, un tesoro escondido que nadie otro pueda arrebatarlo de nuestras vidas, de nuestro corazón. Que tengamos, oh amado Señor, cada día palabras para otros, palabras para el afligido, palabras para el necesitado, palabras para el que está pasando por tribulaciones, palabras de aliento para el que está en desánimo, palabras de fortaleza para quien está débil. Oh, enséñanos a tomar cada día más y más de esa palabra para tener que enseñar, que dar a cada oyente, a cada persona que nos esté buscando en algún momento. Amado Señor, une a cada uno de mis hermanos que han estado el día de hoy, Señor. Enséñales cada día más y más y más de tu palabra. Vivifícales, edifícales, Señor, por tu palabra en todo tiempo, Señor. Gracias, Jesús. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar. ¿Alguien quiere responder a la palabra de Dios en esta noche? ¿Entiende lo que lees? Yo creo que el Señor nos está dando un llamado a buscar más de Él. Y la forma de buscar más de Él es a través de la palabra de Dios. Quiero abrir este altar en esta noche. Alguien que diga: Señor, ayúdame a tomar en cuenta